Hola, y bienvenido de nuevo. En esta próxima serie de videos, vamos a comenzar a trabajar con chips de circuitos integrados. Esto es bastante emocionante. Los circuitos integrados son componentes hechos de materiales semiconductores que a menudo realizan la misma función que decenas o cientos de componentes discretos, como resistencias, condensadores o transistores. Nuestro primer circuito integrado, o IC, que discutiremos es el amplificador operacional, o amplificador operacional. En este video en particular, responderemos a la pregunta, ¿qué es un amplificador operacional? Entonces, en el nombre del amplificador operacional, es de esperar que tenga una idea de lo que puede hacer. Puede amplificar señales, lo cual es genial, porque acabamos de aprender cómo crear un amplificador a partir de un transistor. Y ahora veremos cómo crear un amplificador de nuestro amplificador operacional y ver los beneficios que podría proporcionar. Los amplificadores operacionales por sí solos son un poco salvajes y rebeldes. Pero con los componentes externos adecuados, podemos domesticarlos rápidamente para que sean muy útiles. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, veamos. Aquí hay un esquema de un amplificador operacional. Un amplificador operacional es un circuito que esencialmente determina la diferencia entre dos voltajes de entrada, V+, la entrada no inversora, y V-, la entrada inversora. Entonces los amplificadores operacionales tienen dos entradas. Toman dos señales y determinan la diferencia entre estas dos señales. El amplificador operacional luego intenta multiplicar esta diferencia por un número enorme. Supongamos 1.000.000. Y lo intenta para emitir ese voltaje aquí mismo. Por supuesto, no puede emitir ese enorme voltaje, porque está limitado a la potencia que se le suministra. Si observa, hay dos fuentes de alimentación para un amplificador operacional. Aquí tenemos un suministro de voltaje positivo y tenemos un suministro de voltaje negativo, que alcanzaremos en breve. Porque un amplificador operacional intentará multiplicar la diferencia de voltajes entre las dos entradas por un número tan grande. Decimos que cuando un amplificador operacional no tiene componentes externos adjuntos para esencialmente domesticarlo, la ganancia es infinita. Ahora, hablemos un poco más sobre estas dos entradas aquí mismo. Cuando la señal de entrada no inversora es mayor que la señal de entrada inversora, el voltaje de salida estará en fase o de la misma polaridad. Entonces, cuando hay un alto voltaje en la entrada no inversora, habrá un alto voltaje en la salida. Y cuando hay un voltaje bajo, habrá un voltaje bajo en la salida. Sin embargo, cuando la señal de entrada inversora, aquí abajo, esta entrada negativa es la entrada inversora, cuando esta señal es mayor que la entrada no inversora, el voltaje de salida se invertirá en polaridad o fuera de fase. Entonces, donde había un alto voltaje o una señal alta ahora tendrá una señal baja. Y donde había un bajo ahora tendrá un alto. Así que esa es como la principal diferencia entre nuestras entradas no inversoras e inversoras aquí. Así que ahora, hablemos de los voltajes de suministro del amplificador operacional. Vea, la amplificación del amplificador operacional está limitada a estos voltajes de suministro que proporcionamos. Así que tal vez veamos un ejemplo. Supongamos que el voltaje de suministro positivo, versus más, está a 9 voltios positivos. Y el voltaje de alimentación negativo, versus menos, está en menos 9 voltios. Así que esto en realidad nos va a dar 18 voltios de espacio para amplificar una señal que está centrada en tierra, 9 voltios por encima del suelo y 9 voltios por debajo del suelo. Así que veamos cómo esto limita nuestra amplificación. Por ejemplo, si la entrada no inversora aquí estaba, digamos, a 3,01 voltios, y la entrada inversora estaba a 3,00 voltios, la diferencia aquí, porque recuerden, dijimos que el amplificador operacional va a tratar de restar estos dos, encontrar la diferencia entre los dos voltajes de entrada, y luego emitir eso en un número enorme factor de amplificación. Nuestra diferencia aquí es de 0,01 voltios, que el amplificador operacional va a tratar de multiplicar por nuestro enorme número, que acabamos de suponer, digamos, 1.000.000 aquí, y va a tratar de emitir un voltaje de salida de 10.000 voltios, que este pobre amplificador operacional simplemente no puede suministrar. Así que va a tratar de acercarse lo más que pueda. Bueno, ¿qué tan cerca puede llegar a los 10.000 voltios positivos? Va a llegar a nuestro suministro de voltaje positivo, va a llegar a 9 voltios. Así que va a emitir 9 voltios aquí en la salida. Tenga en cuenta que la entrada no inversora aquí era de 3,01 voltios. Era más grande que la entrada inversora. Entonces, donde nuestra señal es alta aquí, va a ser alta en la salida. Las señales van a estar en fase en este ejemplo.
Así que ahora, por otro lado, veamos qué sucede si lo invertimos un poco. Así que sigamos asumiendo un suministro de voltaje de 9 voltios aquí en versus positivo más y negativo 9 voltios aquí en versus menos. Pero ahora, configuremos la entrada no inversora para que sea de 3 voltios y la entrada inversora para que sea más grande a 3.01 voltios. Así que el amplificador operacional va a tomar el diferencia de estas dos entradas, y cuando tomamos la diferencia ahora, tenemos menos 0.01 voltios. Y el amplificador operacional entonces va a tratar de multiplicar eso o amplificar esa señal por un factor enorme de tal vez como 1.000.000, lo que nos da un voltaje de salida esta vez de menos 10.000 voltios, que, a su vez, los pobres. El pequeño amplificador operacional simplemente no puede suministrar porque está limitado por la energía suministrada a los rieles de alimentación aquí mismo. Entonces, ¿qué tan cerca estará? Va a tratar de acercarse lo más que pueda. Bueno, lo más cerca que va a llegar a menos 10.000 voltios es menos 9 voltios aquí mismo, que es nuestro voltaje de suministro negativo. Así que tenga en cuenta que esta vez, la entrada inversora es más grande a 3.01 voltios. Así que hay un voltaje positivo a 3.01 voltios. Pero ahora nuestra salida, si se fijan, va a ser negativa. Así que estos van a estar desfasados. Entonces, donde hay una señal alta, vamos a tener una señal baja aquí abajo. Y así es como obtenemos esa entrada invertida. Así que ahora hemos estado trabajando con una fuente de alimentación de CC positiva de 9 voltios o una batería positiva de 9 voltios. ¿Cómo vamos a obtener 9 voltios negativos? Bueno, podríamos hacerlo con dos fuentes de alimentación o dos baterías, tal vez con una conexión a tierra común, o lo que me gusta hacer es crear un suelo virtual. Y entonces, ¿qué quiero decir con suelo virtual? Bueno, dijimos que necesitamos dos tipos de energía entradas o fuentes de alimentación para que el amplificador operacional funcione, una fuente de voltaje positivo y una fuente de voltaje negativo. Y es este rango el que da, este rango es la cantidad de voltaje que nuestro amplificador operacional puede usar para amplificar esencialmente nuestro circuito. Así que en los ejemplos que hicimos, si 10 plus era de 9 voltios y versus menos era menos 9 voltios, entonces tendríamos 18 voltios de espacio para amplificar. Pero si no tiene un voltaje de suministro negativo, está bien. Puede usar 10 plus, su voltaje de suministro positivo, como 9 voltios y versus menos como 0 voltios, como tierra, que esencialmente nos dará 9 voltios de espacio para amplificar. El único problema es que cuando estábamos hablando de estos 18 voltios de espacio para amplificar, dijimos que nos va a dar 9 voltios por encima del suelo y 9 voltios por debajo del suelo cuando nuestra señal está centrada en el suelo. Pero aquí, si tenemos nuestro suministro positivo como 9 voltios y nuestro suministro negativo como 0, bueno, ahora si lo piensas, ¿cuánto espacio tenemos para amplificar? Bueno, tendríamos 4,5 voltios para amplificar por encima y 4,5 voltios para amplificar por debajo, pero no centrado en tierra. En cambio, estaría centrado en el punto medio aquí, centrado en 4,5 voltios. Así que esto va a requerir un poco de polarización de nuestra parte más adelante para centrar nuestra señal de modo que tengamos el mismo espacio para amplificar arriba y el mismo espacio para amplificar abajo. Entonces, según nuestra discusión anterior, el amplificador operacional va a tratar de multiplicar cualquier diferencia de voltaje por las entradas en las entradas por un número enorme. Entonces, cuando eso sucede, lo más alto que podemos ir ahora en este ejemplo es de 9 voltios, y lo más bajo que podríamos ir es a tierra. Y esto va a funcionar muy bien para nosotros a medida que avanzamos. Así que echemos un vistazo al amplificador operacional que vamos a usar para estos videos aquí, y ese es el LM358. Así que aquí hay una imagen de nuestro chip de circuito integrado, el LM358. Puedes ver cómo hay 8 pines en este amplificador operacional. Cada pin corresponde a una cierta parte del amplificador operacional y vamos a mirar esa hoja de datos pronto para ver cuáles son. Y así solo traeré mi placa de pruebas. Así que aquí está mi amplificador operacional justo aquí. Si te fijas, puedes ver una muesca justo aquí. La muesca indica el lado izquierdo del chip y las patas están numeradas desde la esquina inferior izquierda comenzando en 1. Así que este es el pin 1 justo aquí, y luego ese es el pin 8 justo aquí. Y la placa de pruebas se asienta muy bien sobre el espacio, o el chip se asienta bien sobre el espacio en la placa de pruebas. Solo asegúrese de que ninguno de sus pines esté doblado o roto, porque si ese es el caso, entonces el chip se vuelve inoperable. Muy bien, así que volvamos aquí y echemos un vistazo al LM358. Es un amplificador operacional dual, lo que significa que en realidad hay dos amplificadores operacionales dentro de este solo chip. También es un amplificador de baja potencia amplificador que puede funcionar con una sola fuente bastante bien. Y operaremos usando una sola fuente.
Pasaremos de 0 voltios a 9 voltios usando una batería o una fuente de alimentación, y luego civilizaremos el amplificador operacional en consecuencia para posicionar nuestra señal justo en el punto medio de 4.5 voltios. Y de nuevo, fíjate en la muesca aquí. Esa muesca corresponde al lado izquierdo del chip, y nuestros pines están numerados luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿qué representan estos pines? ¿Cómo sabemos lo que representan? Bueno, mira la hoja de datos. Entonces, cada chip de circuito integrado tiene una hoja de datos en la que puedes buscar información importante sobre el chip, tales como voltajes de funcionamiento, corrientes y lo más importante, diseños de pines. Así que aquí está el diseño de pines de este chip. Aquí está la muesca. Puedes ver ese punto, y ese punto está presente justo ahí. Puedes verlo allí. Así que podemos ver cómo se desarrolla esto. Así que de esta hoja de datos, puedes ver que el pin 8 es VCC y el pin 4 es tierra. Así que sé que nos referíamos a ellos como fuente de alimentación positiva y nuestra fuente de alimentación negativa, pero dado que esto va a funcionar con una sola fuente, este chip, solo lo llamamos VCC y tierra. Así que aquí es donde vamos a suministrar energía, y justo aquí, tenemos que asegurarnos de conectar, lo que deja los pines 1, 2, 3, 5, 6 y 7 para algunas de las otras entradas del amplificador operacional. Así que si miras, aquí hay un solo amplificador operacional. Así que puedes ver que el pin 2 es una entrada inversora del primer amplificador operacional. El pin 3 es la entrada no inversora del primer amplificador operacional y el pin 1 es la salida. Y luego, de manera similar, en la parte superior, tiene las mismas conexiones para el segundo amplificador operacional. Así que aquí está nuestra entrada no inversora, nuestra entrada inversora y nuestra salida. No tenemos que usar ambos amplificadores operacionales. Muchas veces, solo usaremos este primero, y luego habrá un par de veces en las que los usaremos juntos. Así que, dicho esto, ahora hemos presentado qué es un amplificador operacional, cómo funciona, y comenzaremos a ver algunas aplicaciones agradables de él en el futuro en algunos de nuestros próximos videos. Así que espero verte entonces. Hola, y bienvenido de nuevo. En este video, vamos a ver cómo podemos conectar un amplificador operacional para que actúe como comparador. Un comparador es un circuito electrónico que compara dos voltajes de entrada y le permite saber cuál de los dos es mayor. Y así podemos usar el amplificador operacional para hacer esencialmente un comparador crudo. Y repasemos rápidamente cómo. Voy a volver a mi hoja de datos aquí, y veremos el primer amplificador operacional en este chip. Así que recuerde que dijimos que tenemos dos entradas, una entrada inversora y otra no inversora. Y el amplificador operacional va a tomar la diferencia entre estas dos entradas y esencialmente va a tratar de multiplicar esa diferencia por un número realmente grande para obtener un voltaje de salida. Nuestros voltajes de salida van a estar limitados por nuestro suministro, ya sea aquí, VCC, que vamos a tener como 9 voltios, o aquí, tierra, 0 voltios en nuestro caso, donde creo que en los ejemplos anteriores, teníamos un voltaje de suministro negativo aquí abajo. Entonces, esencialmente, si la entrada negativa es más grande, solo un poco más grande, va a tomar esa pequeña diferencia, multiplicarla por un número enorme, y tratar de acercarse lo más posible a ese enorme voltaje negativo. Bueno, lo más cerca que va a estar es a tierra, 0 voltios. Si la entrada no inversora fuera más grande, entonces va a tomar ese valor positivo y multiplicarlo por un número realmente grande, y vamos a obtener un enorme voltaje de salida positivo. Así que el amplificador operacional va a tratar de acercarse lo más posible a eso. En nuestro caso, eso va a ser de 9 voltios. Y así vamos a tener una forma de comparar qué señal es más grande mirando nuestra salida si está a 9 voltios, VCC, o si está a tierra, 0 voltios. Así que volvamos aquí, y hablemos de cómo vamos a hacer esto. Así que vamos a conectar nuestro amplificador operacional de tal manera que cuando el pin 3, la entrada no inversora, está a un voltaje más alto que el pin 2, la entrada inversora, nuestro voltaje de salida va a estar bastante cerca de los 9 voltios positivos, y un LED debería encenderse. Si el pin 2, nuestra entrada inversora, es más alta que la entrada no inversora, entonces nuestro voltaje de salida intentará acercarse a tierra, y nuestro LED no se encenderá. Entonces, si miramos aquí a nuestra placa de pruebas, lo primero que vamos a hacer es poner nuestro amplificador operacional en la placa de pruebas. Vamos a conectar el pin 8 a VCC. Vamos a conectar el pin 4 a tierra. Y así, usando una fuente de 9 voltios, ahora tenemos 0 voltios aquí y 9 voltios aquí. Eso nos va a dar 9 voltios de espacio para esencialmente Amplify. El pin 1 es nuestra salida. Así que vamos a conectarlo a una resistencia de 200 ohmios, rojo, negro, 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 a un LED a tierra. Y así, ahora mismo en esta imagen, mi LED está encendido porque tengo entradas flotantes aquí, pines 2 y pines 3. Y por lo tanto, realmente no estamos obteniendo ninguna lectura de voltaje válida para comparaciones en esta imagen. Así que vayamos a nuestra placa de pruebas y comencemos a construir esto. Así que pondré mi amplificador operacional en la placa de pruebas. Así que aquí está mi LM358. Vamos a ponerlo allí. Voy a conectar el pin 8 a VCC. Así que eso nos dará nuestros 9 voltios.
Y tengo mi fuente de alimentación de CC aquí mismo. Y conectaré el pin 4 a tierra. Ok, perfecto. Y ahora tomemos el pin 1 y lo alejaremos del chip para facilitar el acceso a una resistencia de 200 ohmios, una buena resistencia limitadora de corriente para mantener nuestros LED seguros y no freírse, en nuestro LED a tierra. Ok, perfecto. Así que ahí está esa configuración. Y puedes ver que como empiezo a tocar algunos de estos pines, estamos obteniendo algunas lecturas inválidas allí. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros pines de entrada? Porque en este momento, están flotando, y definitivamente no queremos que eso suceda. Así que volvamos a nuestra presentación. Y lo que vamos a hacer es poner un voltaje fijo en el pin 2, la entrada inversora. Y luego variaremos el voltaje en la entrada no inversora en comparación con ella. Entonces, ¿cómo obtenemos un voltaje fijo? Bueno, podríamos ponerle 9 voltios, pero eso sería realmente malo porque nuestro suministro es de 9 voltios, y así la entrada no inversora nunca será mayor que ella. Así que lo que haremos es crear un divisor de voltaje. Eso es una muy buena manera de crear un voltaje fijo. Así que voy a crear un divisor de voltaje usando dos resistencias de 1 kiloohmio, marrón, negro, negro, marrón. Y así, cuando tenemos dos de estas mismas resistencias y tomo la salida justo aquí en el punto medio del divisor de voltaje, esto debería establecer nuestro voltaje a la mitad de nuestro voltaje de suministro. Vamos a reducir nuestro voltaje a la mitad. Esto debería estar a 4.5 voltios ahora, lo cual es bastante bueno porque ahora podemos variar la entrada no inversora para que esté por encima 4.5 voltios o por debajo de 4.5 voltios, y deberíamos ver que la salida cambia en consecuencia. Así que vamos a crear ese divisor de voltaje ahora mismo en nuestra placa de pruebas. Así que lo primero que voy a hacer es poner un cable de puente en el pin 2, la entrada inversora de nuestro amplificador operacional, solo para que sepa dónde quiero que vaya el divisor de voltaje. Así que ahora el pin 2 está aquí, conectado aquí, y vamos a construir un divisor de voltaje usando resistencias de 1K aquí mismo. Así que pondré, primero saltaremos desde VCC, asegúrese de que estamos en la columna correcta. Creo que eso parece correcto. Está bien, así que aquí hay 9 voltios. Vamos a bajar la mitad de ese voltaje ahora sobre esta resistencia de 1K. Muy bien, y vamos a dejar caer los otros 4.5 voltios sobre esta resistencia de 1K. Ok, así que eso se encarga de la entrada inversora, pin 2. Así que ahora tenemos que averiguar qué vamos a hacer con la entrada no inversora en el pin 3. Así que volvamos a la presentación. ¿A qué vamos para hacer en la entrada no inversora del pin 3? Vamos a agregar un potenciómetro de 10K con la salida que va al pin 3. Así que aquí está mi potenciómetro de 10K. Tengo VCC, 9 voltios que entran en el primer pin. Tengo el tercer terminal que va a tierra. Lo estoy conectando a tierra aquí, así que es un potenciómetro, y el limpiaparabrisas, o la salida, se salta hacia abajo, y se está moviendo hacia la entrada no inversora. Entonces, lo que eso significa es que voy a poder variar mi potenciómetro y variar el voltaje de salida aquí. Y a medida que ese voltaje de salida varía, se va a comparar con los 4.5 voltios que tenemos aquí. Y si el voltaje en la entrada no inversora es mayor que el voltaje en la entrada inversora, la salida va a intentar ir a VCC, que es de 9 voltios, y nuestro LED debería encenderse. Pero si el voltaje en la entrada no inversora es menor que el voltaje en la entrada inversora, la salida va a intentar ir a tierra, o VCC negativo si lo tienes. Y entonces lo que vamos a hacer es conectar esto, y luego vamos a tratar de conectar algunos voltímetros y probar esto y leer los valores en tiempo real. Así que vayamos a la placa de pruebas y terminemos de construir esto ahora mismo. Ok, así que lo primero que voy a hacer es que voy a conseguir un cable de puente rojo que creo que he usado, y voy a entrar desde el tercer terminal, mi entrada no inversora, y lo traeré para que ahora sepa dónde voy a construir en. Voy a saltar esa brecha con un puente aquí, y ahí es donde va a ir nuestro terminal central, o nuestro limpiaparabrisas de nuestro potenciómetro. Mi primer terminal, necesito llegar a VCC, así que voy a venir y conectar esto a VCC. Así que vamos a obtener 9 voltios aquí. Y luego, correcto, así que parece correcto, sí. Y entonces nuestra tercera terminal, dijimos que queríamos conectarnos a tierra, así que voy a saltar esto de nuevo aquí. Salta eso, y luego conectaré a tierra esa tercera terminal. Ok, así que ahora vamos a poner nuestro potenciómetro en la placa de pruebas.
Ok, el potenciómetro está en la placa. Así que cuando giro esto, puedes ver que la luz se acaba de apagar. Cuando lo giro hacia el otro lado, se vuelve a encender. La luz se vuelve a encender. Así que eso es genial. Así que parece que está funcionando, pero lo que sería realmente bueno es si pudiéramos conectar algunos voltímetros y leer algunos voltajes para compararlos. Así que voy a pausar el video. Voy a conectar mis voltímetros, y luego volveré enseguida. Ok, entonces tengo los multímetros conectados, que se muestran aquí. Así que tengo dos de ellos. Este multímetro aquí a la izquierda es la entrada inversora. Así que esto está saliendo de nuestro divisor de voltaje. Dijimos que debería ser de unos 4,5 voltios. Estamos obteniendo alrededor de 4,44 voltios, así que eso es bastante bueno. Este de aquí está midiendo nuestra entrada no inversora que sale del potenciómetro. Así que en este momento, lo tengo completamente girado. Así que actualmente está leyendo 0 voltios en la entrada no inversora. Debido a que la entrada inversora es más grande que la entrada no inversora, la salida está tratando de ir tan lejos, negativo súper grande, ¿verdad? Así que está tratando de llegar, no sé, tal vez como menos 10.000 voltios. No puede llegar allí, así que lo más cerca que va es a tierra, 0 voltios. Ahora, mientras giro mi potenciómetro, vamos a ver el aumento de la lectura de voltaje a la izquierda. Está bien, y lo es. Y así, en este momento, todavía nuestra entrada inversora es mayor que nuestra entrada no inversora, por lo que nuestra salida sigue siendo 0. La comparación parece estar funcionando. Está bien, voy a seguir. Voy a seguir. La comparación sigue funcionando, nuestra salida sigue siendo de 0. Muy bien, así que voy a ir más despacio ahora. Muy bien, y justo aquí, puedes ver que está encendido. Hay un poco de retraso con los medidores. Pero en este momento, nuestra entrada no inversora está a 4,61 voltios. Nuestra entrada inversora es de 4,41 voltios, así que la entrada no inversora es más grande, lo que significa que el amplificador operacional está tratando de tomar esta diferencia y tal vez multiplicarla por este enorme factor, salida como 10.000 voltios. No puede hacerlo. Lo más cerca que puede llegar es a nuestro VCC de 9 voltios, que es suficiente para obviamente encender el LED. Y así, a medida que continúo girando esto, nada va a cambiar porque la entrada no inversora sigue siendo más grande que la entrada inversora. Está bien, podemos volver por el otro lado. Está bien, y deberíamos ver que comienza a apagarse. Ahí está. Está bien, así que está bastante cerca. De nuevo, eso podría ser como sensibilidad en mis medidores. Una última cosa que anotaré aquí, voy a quitar el multímetro de la entrada invertida, y voy a conectarlo a la salida aquí, así que aquí mismo en la salida. Y ahora, esto va a leer el voltaje de salida, que dijimos que debería oscilar entre 0 voltios o 9 voltios porque va a tratar de acercarse lo más posible a esa enorme amplificación a la que quiere llegar. Entonces, en este momento, pueden ver que estamos en 0 voltios y la luz está apagada. El LED está apagado. Y si giro mi potenciómetro, veamos cuál es el voltaje de salida cuando enciendo la luz. Entonces, cuando la luz está encendida, esperaríamos que tal vez llegara a 9 voltios. Pero si miras aquí, solo llega a 6,5 voltios. Y aunque continúo girando esto, se queda en aproximadamente 6,46, 6,5 voltios. Y ahora, ha vuelto a bajar a 0 voltios. Así que parece que el voltaje de salida está oscilando de 0 a 6. 5. Así que no llega hasta los 9 voltios, y creo que eso es solo algo realmente rápido que deberíamos mencionar y podemos terminar. Y voy a volver al esquema aquí. Y si miras aquí de nuestra hoja de datos, una de las cosas que debemos leer aquí está debajo de las características, tiene la gran oscilación del voltaje de salida. Y dice que el voltaje de salida puede llegar hasta el suelo, 0 voltios. Y eso es exactamente lo que vimos. Nuestro voltaje de salida pudo bajar a 0 voltios cuando la entrada inversora era mayor que la entrada no inversora. Pero no puede llegar a VCC. Llega a aproximadamente VCC menos 1,5 voltios. Son 9 menos 1,5, ¿qué es eso? ¿7,5 voltios? Así que ni siquiera estábamos allí. Estábamos a 6,5 voltios. Así que siempre va a haber algún tipo de limitación de salida. ¿Qué tan cerca puede estar de su voltaje positivo y su voltaje negativo? Entonces, dicho esto, creo que esta fue una pequeña gran demostración de cómo podemos usar un amplificador operacional, algunos de los fundamentos de los amplificadores operacionales, para construir un buen circuito comparador. Creo que este es un gran lugar para detenerse, y nos vemos en nuestro próximo video. Hola, y bienvenido de nuevo.
En nuestro último video, vimos cómo podíamos usar el amplificador operacional como un comparador rudimentario, que realmente era un amplificador. Era como un amplificador fuera de control. Era un amplificador que esencialmente tomaba una diferencia de voltajes en nuestras dos entradas. Y esa diferencia era muy pequeña. En un momento dado, tal vez era como una diferencia de 0.05 voltios, y lo amplifica en una enorme señal de salida. En nuestro caso, creo que alcanzamos los 6.5 voltios, y realmente se habría amplificado aún más si hubiéramos tenido un suministro más grande que nuestro suministro de CC de 9 voltios. Así que en los próximos dos videos, veremos cómo podemos tomar esta amplificación para que la salida no solo se golpee constantemente VCC, sino que cambie de manera continua y suave para amplificar una señal de K. Primero comenzaremos con la configuración del amplificador no inversor. Y luego en el siguiente video, veremos la configuración del amplificador inversor. Pero antes de hacerlo, hay algunas reglas generales que podemos seguir al trabajar con amplificadores operacionales para ayudar realmente a simplificar su uso. El funcionamiento interno del amplificador operacional es bastante complicado. Hay muchas cosas que suceden aquí adentro que podemos abstraer y esencialmente mirar si simplemente seguimos estas reglas esenciales de cómo interactuamos con los diferentes pines del chip. Entonces la primera regla, y de nuevo, estas reglas son para amplificadores operacionales ideales. Así que esto es para un caso ideal. No necesariamente las siguen perfectamente. Así que la primera regla para el amplificador operacional ideal es que no fluya corriente a través de ninguna de las entradas del amplificador operacional. Así que eso significa que no va a cargar el circuito que vino antes. Así que si tengo algún circuito aquí que está haciendo algo, y luego conecto mi circuito de amplificador operacional a él, no debería haber ningún problema con que los dos toquen juntos. En segundo lugar, el amplificador operacional tiene una ganancia de bucle abierto infinita. Eso significa que en funcionamiento donde no hay retroalimentación negativa, y vamos a hablar un poco más acerca de la retroalimentación negativa en breve, pero esencialmente, son componentes los que conectan la salida de nuestro amplificador operacional a la entrada de nuestro amplificador operacional. Entonces, sin que ninguno de estos componentes externos tome nuestra señal de salida y la retroalimente a la entrada, la ganancia del amplificador es esencialmente infinita. Y realmente vimos esto con el circuito comparador, ¿verdad? Ahora, por supuesto, nuestra amplificación está limitada a la potencia que suministramos al amplificador operacional, así que no es realmente infinito. Va a estar aquí hasta nuestro suministro de voltaje positivo o lo que sea que pongamos en nuestro suministro de voltaje negativo. Y luego, por último, en un circuito con retroalimentación negativa, así que si tengo algunos componentes externos que toman la señal de salida y la devuelven a nuestra señal de entrada, el amplificador operacional va a tratar de trabajar siempre para mantener estas entradas al mismo voltaje. Y eso es realmente importante, porque si están al mismo voltaje, entonces su diferencia de voltaje es esencialmente cero. Y recuerde, es esa diferencia de voltaje la que se está amplificando. Así que esto nos va a dar una oportunidad o una forma de domar esencialmente la amplificación de nuestro amplificador. La ganancia va a ser más controlada, y podemos calcular su valor con retroalimentación negativa. Así que hablemos un poco más sobre la retroalimentación negativa. La retroalimentación es el proceso de tomar una salida señal y retroalimentándola a una de las entradas. Y así tenemos un par de tipos aquí. Vamos a usar retroalimentación negativa, porque esencialmente queremos limitar la ganancia de este amplificador. Así que la retroalimentación negativa ocurre cuando se resta la señal que se devuelve a la entrada. Y por lo tanto tiene que estar desfasado, lo cual es algo bueno aquí, porque si lo piensas, tenemos dos entradas aquí, una no inversora y otra inversora. Y esencialmente, lo que dijimos es que en la entrada inversora, si tengo una señal alta, entonces mi salida va a tener una señal baja. Va a invertir la fase, que es exactamente lo que queremos que suceda. La retroalimentación positiva ocurre cuando la señal está siendo retroalimentada. Se añade. Y eso no es realmente lo que queremos aquí, porque nuestro amplificador ya está golpeando nuestra fuente de alimentación positiva o una fuente de alimentación negativa para el amplificador operacional. Así que vamos a repasar lo que está sucediendo aquí. Imagínese si tengo alguna señal de entrada aquí en la entrada no inversora, y esa señal tiene un alto voltaje. Así que ha subido mucho. Eso significa que en la salida, porque esta es la entrada no inversora, la salida también debería ser alta. Van a estar en fase entre sí. Y esa señal va a ser enorme. Vimos eso, ¿verdad? Probablemente va a estar aquí arriba en lo que sea mi fuente de alimentación positiva. Así que supongamos que es como los 6.5 voltios que he visto en el último video. Lo que vamos a hacer ahora es tomar esa enorme señal y la vamos a retroalimentar a la entrada inversora. Pero tenemos esencialmente un divisor de voltaje aquí. Así que no voy a alimentar todos los 6.5 voltios de vuelta a la entrada inversora. En cambio, voy a dejar caer algo de ese voltaje sobre esta resistencia de retroalimentación. Y tengo un divisor de voltaje aquí mismo, así que solo voy a enviar una parte de esa señal a la entrada inversora.
Así que ahora he enviado una parte de esa señal a la entrada inversora. ¿Y qué va a hacer eso? Bueno, la entrada inversora, la salida, se va a voltear. Entonces, donde tengo esta señal alta aquí, ahora voy a tener una señal baja. Y cuando esos dos se combinan, van a restar. Y esencialmente va a reducir nuestro voltaje de salida. Y vamos a ver que ahora tenemos esta forma de domesticar nuestro amplificador. Así que veamos esto en la práctica. Así que vamos a conectar nuestro amplificador operacional. Así que pondré mi amplificador operacional en la placa. Tengo el pin 8 conectado a VCC de 9 voltios. Tengo el pin 4 conectado a 0 voltios, nuestro riel de tierra. Y el pin 1 es la salida. Así que vamos a separar esto de la placa para facilitar el acceso. Recuerde, hay un amplificador operacional aquí en estos 3 pines. Y luego hay un amplificador operacional aquí mismo en estos 3 pines. Solo vamos a usar estos 3 para este video. Así que vayamos directamente a la placa de pruebas ahora mismo. Y comencemos a cablearla. Ok, así que aquí está mi placa de pruebas. Se ve genial. Pondré el amplificador operacional. Tengo la muesca del amplificador operacional orientado hacia la derecha hacia la izquierda. Pondré mi chip. Asegúrese de que esté colocado allí correctamente. Tomaré un cable de puente y conectaré el pin de 8 a 9 voltios VCC. Y tomaré el pin 4 y lo conectaré a 0 voltios, nuestro riel de tierra. Y así, ahora tenemos nuestro espacio para la amplificación configurado. Tenemos espacio de 9 voltios para amplificar. Y vamos a tomar el pin 1, la salida, y alejarlo de nuestro chip solo para facilitar el acceso. ¿Está bien? Maravilloso. Así que ahora, si volvemos aquí, lo siguiente que vamos a hacer es configurar dónde vamos a poner nuestra señal de entrada. Así que queremos un amplificador no inversor. Eso significa que la señal de entrada debe entrar en el pin 3, el pin de entrada no inversor. Entonces, lo que esto va a hacer es garantizar que nuestra señal de entrada, cuando tenemos una señal de entrada alta, la salida va a ser alta. Cuando tenemos una señal de entrada baja, la salida va a ser baja. Van a estar en fase entre sí. Así que acabo de mover pin 3 lejos de la placa solo para facilitar acceda con un cable de puente aquí. Así que hagámoslo ahora mismo. Vamos a configurar nuestra entrada. Así que aquí está mi puente en el pin 3, el pin no inversor. Perfecto. Así que ahora lo tengo configurado para mi entrada y mi salida de mi amplificador operacional. Ok, así que ahora mismo, tenemos que introducir algún tipo de retroalimentación, ¿right? De lo contrario, nuestro amplificador operacional simplemente se va a saturar entre nuestros 9 voltios en VCC y nuestra tierra como lo hizo con el circuito comparador. No queremos que eso suceda, así que lo que vamos a hacer es agregar nuestra resistencia de retroalimentación. Y recuerde, esto va a formar una red divisora de voltaje, así que vamos a bajar más voltaje. Así que solo estamos enviando una pequeña señal en la entrada inversora para bajar gradualmente el voltaje de salida. Así que voy a usar una resistencia de 10K aquí, marrón, negro, negro, rojo. Y vamos a ir desde la salida a través de nuestro cable puente. Así que el pin 1 era nuestra salida. Aquí está nuestro cable de puente de vuelta en el pin inversor. Así que obtenemos esa diferencia de fase que deseamos en la salida. Así que pongamos esa resistencia de 10K en este momento. Muy bien, solo tengo que asegurarme de agarrar el correcto. Marrón, negro, negro, rojo, se ve bastante bien. Así que voy a venir aquí. Voy a pasar de la salida al pin inversor. Así que ahora, lo que sea, tenemos una señal alta aquí. Esa señal alta va a ser retroalimentada, lo que va a hacer que la señal sea baja. Y luego vamos a tener esa diferencia de fase. Así que la señal disminuirá en la salida. Perfecto. Por supuesto, aún no hemos terminado, porque necesitamos terminar esa red divisora de voltaje. Así que voy a poner una resistencia de 1K en la entrada inversora ahora a tierra. Y ahora sí, ese divisor de voltaje está completo, y esencialmente dejaremos caer la mayor parte de nuestra señal aquí. Así que solo estamos enviando esa pequeña porción al pin inversor. Así que pongamos ese 1K ahora mismo. Muy bien, aquí está mi 1K, marrón, negro, negro, marrón, yendo desde el pin inversor hasta el suelo. Ok, y así, creo que nuestro amplificador operacional está conectado para ser un amplificador, aunque va a ser un mal amplificador. Veremos por qué por ahora. Así que en esta imagen de aquí, he conectado una onda sinusoidal de 10 kHz que creo que está a aproximadamente un voltio pico a mi pin de entrada aquí en el pin 3, así que a través de ese cable de puente que pusimos. Y luego he conectado un par de sondas aquí, uno a la entrada, otro a la salida. El canal 1 en amarillo es la entrada a una escala de 1 voltio por división, así que puedes verlo aquí. Y luego el canal 2 en púrpura es la salida a 10 voltios por división. Así que puedes ver que estamos obteniendo aproximadamente 10 veces la amplificación, por lo tanto, una ganancia de aproximadamente 10, lo cual es bastante interesante, porque es aproximadamente la relación de nuestras dos resistencias de retroalimentación, 10K a 1K.
Sin embargo, estamos obteniendo un recorte terrible aquí. Cada vez que nuestra señal está tratando de ir a negativo, la salida está tratando de ir a negativo, simplemente se recorta. Tan positivo, y luego cuando nos volvemos negativos, eclipse. Positive, cuando se vuelve negativo, recorta. Así que vamos a conectar esto muy rápido, y vamos a ver si podemos obtener estos resultados en tiempo real y tal vez discutir lo que está sucediendo. Así que voy a conectar mi generador de funciones. Así que conectaré mi generador de funciones aquí, y pondré mi generador de funciones aquí en la entrada. Muy bien, perfecto. Voy a traer mi cámara de herramientas para que podamos ver mi visor. Y voy a conectar esto. Así que voy a pausar el video mientras conecto esto. Ok, así que tengo esto conectado aquí. Tengo el canal 1 entrando aquí, entrando en la entrada. Y el canal 2 aquí es mi salida. Y si miramos aquí en el generador de funciones, pueden ver que el canal 1 en una señal pico a pico de 1 voltio está aquí en amarillo. Y ahora mismo, realmente ni siquiera puedes ver el canal 2. Está en 10 voltios por división, pero te prometo que está ahí. De hecho, si lo apago, estamos obteniendo exactamente lo que pensábamos que veríamos. Déjame configurar esto solo para el canal 2. Aquí está el canal 2. Si cambio esa división, déjame volver a centrar mi terreno. Así que aquí estamos a 2 voltios por división. Así que es alrededor de 2/4, casi como alrededor de 5 voltios en la parte superior. Pero cada vez que intentamos ir bajo tierra, estamos recibiendo un recorte masivo. La señal de salida no puede oscilar bajo tierra. Entonces, ¿por qué es eso? Esa es una buena pregunta, así que volvamos aquí a nuestra presentación. Y notemos que realmente solo tenemos 9 voltios de espacio para amplificar nuestra señal. Y es realmente importante tener en cuenta que esos 9 voltios de espacio para amplificar no se centran alrededor de 0 voltios o tierra. Entonces, si estuviera centrado en 0 voltios, el espacio total de 9 voltios sería de 4.5 voltios sobre el suelo, positivo 4, 5 voltios, y 4.5 voltios bajo tierra, negativo 4, 5 voltios, pero no tenemos eso. En cambio, nuestros 9 voltios, ese espacio para oscilar, es de 0 a 9, positivo 9. Así que está esencialmente centrado en 4. 5 voltios, lo que nos da 4.5 voltios por encima del punto central, lo que nos lleva a 9 positivo, y 4. 5 voltios por debajo de este punto central, lo que nos lleva a 0 voltios. Así que eso tiene sentido porque en cualquier momento la salida está tratando de bajar por debajo de 0 voltios, simplemente se corta. Simplemente no puede hacer eso. Así que no tiene espacio para hacer eso. Así que lo que realmente necesitamos hacer es esencialmente polarizar nuestro amplificador. Tenemos que agregar un desplazamiento de cc a nuestra señal de entrada e intentar posicionar esa señal de entrada que no esté en 0 voltios en este momento, porque en este momento, nuestra señal de entrada se centra alrededor de 0 voltios DC. Necesitamos elevarla a nuestro punto óptimo de 4.5 voltios DC. De esa manera, nuestro amplificador puede amplificar la señal en la dirección de voltaje positivo y puede amplificarla en la dirección de voltaje negativo. Y podemos hacer esto bastante bien con un divisor de voltaje. Así que si lo piensas, queremos 4, 5 voltios provenientes de una fuente de 9 voltios. Bueno, eso es la mitad de nuestro suministro de voltaje. Así que necesitamos un divisor de voltaje con 2 resistencias idénticas. Así que usaré 2 resistencias de 10K marrón, negro, negro, rojo. Y esto va a asegurar que nuestro punto medio en el divisor de voltaje sea esencialmente VCC sobre 2, que es de 4,5 voltios. Y así conectaremos esto a la entrada de nuestro amplificador. Y luego conectaremos nuestro generador de funciones aquí, y cualquier señal que enviemos va a ser compensada por unos 4.5 voltios. Así que vamos a traer de vuelta la placa de pruebas, y voy a sacar esto aquí mismo. Voy a sacar el generador de funciones de la placa por ahora. Vamos a mover eso. Y vamos a crear nuestro divisor de voltaje. Así que lo que voy a hacer es voy a tomar un cable de puente aquí, y solo voy a mover esto un poco. Y tal vez no tenga que hacerlo, pero lo haré de todos modos, solo para hacer las cosas un poco más claras y limpias. Entonces tomaré un cable de puente de 9 voltios VCC. Entonces hay 9 voltios, y vamos a poner una resistencia de 10K aquí. Así que vamos a bajar algo de ese voltaje. ¿Cuánto voltaje vamos a bajar? Bueno, realmente depende de la segunda resistencia en nuestro divisor de voltaje, pero también vamos a poner una resistencia de 10K aquí, lo que significa que deberíamos bajar la mitad del voltaje. Así que ahora ese voltaje aquí es de 4.5 voltios. Muy bien, 4.5 voltios DC. Así que ahora hablemos de la señal de K. Vamos a conectar un condensador de 1 microfaradio en el punto medio del divisor de voltaje. Y vamos a conectar nuestro generador de funciones a ese condensador. Y es una buena idea usar un condensador de acoplamiento aquí entre el divisor de voltaje y la entrada de nuestro generador de funciones, solo para asegurarnos de que nuestra fuente de K no extraiga ninguna corriente de este divisor de voltaje y estropee las cosas. Y así vamos a configurarlo ahora mismo.
Así que volveremos aquí. Pondremos nuestro condensador de 1 microfaradio. Solo tengo que mover la pata de esa resistencia un poco más abajo. Ahí vamos. Y así pondremos nuestro condensador de 1 microfaradio en justo aquí, y conectemos mi señal de entrada ahora. Muy bien, perfecto. Así que vayamos a mi placa de pruebas ahora mismo. Tengo esto, o ahí vamos, mi cámara de herramientas. Tengo lo que he hecho es he tomado la sonda aquí mismo. Y estoy mirando la señal antes del desplazamiento de CC, así que ahí está la vieja señal que sale de nuestro generador de funciones. Y ahora voy a conectarla a la salida de mi divisor de voltaje. Y mira lo que pasa. ¿A dónde se fue la señal? Bueno, todavía está ahí. Ha saltado porque ahora tiene un desplazamiento de CC. Y así puedes verlo aquí mismo en una división de aproximadamente 2 voltios por división. Hemos subido unos 4.5 voltios. Así que simplemente ha movido esa señal de centrado en tierra a 4.5 voltios, lo cual es realmente genial. Así que lo que podríamos pensar que va a suceder aquí, volveré a mi señal real, podríamos pensar que tal vez ahora el amplificador debería funcionar perfectamente. Así que si enciendo el canal 2, echemos un vistazo a lo que está sucediendo en el canal 2. Y si miramos, el canal 2. Tengo esto en 5 voltios por división en este momento. Simplemente se está saturando. Está sentado aquí en... Aquí hay 5 voltios. Está sentado a probablemente, ¿qué es esto? Tal vez 6.57 voltios. Así que parece que no estamos amplificando nada. En cambio, estamos saturando completamente nuestro circuito, el amplificador, como lo hicimos con el comparador. Así que, de nuevo, aún no hemos terminado. Así que hablemos de lo que está sucediendo aquí. Y aquí hay una bonita imagen que lo demuestra. Así que la salida está constantemente saturada. Esto no es lo que queremos en absoluto. Y esto está sucediendo porque ahora no solo estamos tratando de amplificar la señal de K, pero también estamos tratando de amplificar la señal de CC de 4.5 voltios que siempre está presente. Así que necesitamos una forma de amplificar solo la señal de K mientras ignoramos la señal de compensación de CC. Así que ahora es un momento importante para plantear la ecuación de ganancia para este amplificador. La ganancia de un amplificador no inversor se puede calcular como 1 más la relación entre su resistencia de retroalimentación y su entrada resistor. Y dijimos que esa relación va a ser bastante importante. Dado que nuestra resistencia de retroalimentación es de 10K y nuestra resistencia de entrada es 1K, eso es aproximadamente 10 más 1 nos da una ganancia de aproximadamente 11, que es exactamente lo que hemos estado viendo en el osciloscopio. Sin embargo, cuando intentamos aumentar esa compensación de CC de 4.5 voltios en una ganancia de 11, no podemos obtener, lo que es 4.5 por 11 es 49.5 voltios. No podemos obtener eso. Así que solo vamos a saturar y tratar de acercarnos lo más posible al suministro positivo del amplificador operacional, 9 voltios, a los que vimos que solo podemos llegar tal vez como 6.5 o 7. Así que mirando nuestra ecuación de ganancia, tenemos que encontrar una manera de hacer que este valor de entrada, esta resistencia que vemos aquí, sea muy grande para una señal de CC y muy pequeña para una señal de K. Si pudiéramos hacer eso, entonces la ganancia disminuiría drásticamente para una señal de CC, porque si esto se vuelve enorme, entonces toda esta relación se vuelve pequeña, y la ganancia de la señal de CC solo será de aproximadamente 1. Pero para una señal de K, si hacemos esto realmente pequeño, entonces la ganancia va a ser enorme en general. Bueno, podemos hacer esto con un condensador. Y podemos hacer esto con un condensador porque los condensadores ofrecen una gran resistencia a las señales de CC con poca resistencia a las señales de K. Así que vamos a ver cómo podemos incorporar un condensador en esa red de retroalimentación. Así que lo que vamos a hacer es poner un condensador de 1 microfaradio en serie con la resistencia de entrada, la resistencia de 1K que esencialmente va a tierra. Así que he tenido que mover esto un poco. Así que antes tenía esta resistencia de 1 cayendo directamente a tierra, ahora lo he movido, y en serie con él, ahora tengo el condensador de 1 microfaradio que va a tierra. Y ahora el valor efectivo de Rn en esa ecuación de ganancia es la combinación en serie de la resistencia 1K en el condensador de 1 microfaradio. Así que nuestro bucle de retroalimentación verá un enorme valor de Rn para las señales de CC porque esto va a bloquear todas las señales de CC. Así que hay como una resistencia infinita aquí, lo que significa que vamos a tener, si vuelvo aquí, esto va a ser infinito. Así que esto va a ser 0. Y realmente no vamos a multiplicar la señal de CC en absoluto, pero para una señal de K, esto va a ser esencialmente como un camino directo a tierra. Así que no vas a ver esto en absoluto, y nuestro factor de ganancia seguirá siendo de aproximadamente 11. Así que pongamos esto en el tablero ahora. Así que voy a mostrar el tablero aquí. Voy a hacer esto un poco más grande. Déjame mover mi resistencia de 1K. Y luego voy a doblar eso por ahora.
tengo un pequeño puente que voy a usar para ayudarnos a crear nuestra serie Paz. Así que pondré ese puente justo ahí. Y ahora tomaré mi condensador de 1 microfaradio y llegaré a tierra. ¿Está bien? Perfecto. Así que ahora está bastante bien configurado. Así que veamos qué va a pasar a continuación aquí. Entonces, si miramos aquí, el condensador está haciendo su trabajo. De acuerdo con esto, ahora tenemos una buena amplificación de aproximadamente 11 veces. Todavía hay un pequeño desplazamiento de CC que pasa a través de la salida. Puedes verlo como levantado. Así que podemos arreglar eso rápidamente con un condensador. Así que acabo de poner un condensador de 1 microfaradio en la salida para bloquear cualquier DC. Y creo que deberíamos estar listos. Así que vamos a anotar aquí ahora cómo se produce la y la entrada están en fase entre sí. Y esa es toda la idea de la entrada no inversora. Así que todo se alinea muy bien. Estamos amplificando aproximadamente 10 veces, 11 veces aquí, y las cosas están funcionando muy bien. Así que vamos a aferrarnos a la placa de pruebas y al osciloscopio y verificemos esto. Ok, así que conecté nuestras ondas aquí. Voy a minimizar esta cámara para que podamos ver nuestro visor aquí. Y si te das cuenta ahora, estamos obteniendo algo de amplificación. Pero me estoy dando cuenta de que estamos, déjame ponerla de nuevo. Nuestro púrpura, nuestra señal de salida en púrpura, se está recortando en el extremo superior. Y supongo que eso tiene sentido, ¿verdad? Porque tenemos una señal de 1 voltio pico a pico. Y creo que dijimos que nuestra amplificación es de unos 10 voltios. Así que eso lo está empujando. Se está acercando bastante a los 5 voltios que dijimos que puede proporcionar el amplificador operacional. Así que lo que voy a hacer es bajar un poco la señal de entrada. Así que vamos a hacer que tal vez una señal de 0,7 voltios. Y ahí, ahora no estamos recibiendo ese recorte en absoluto. Y eso está funcionando muy bien. Todavía puedes ver, sin embargo, que tenemos ese poco de compensación de CC que está llegando. Así que lo que voy a hacer es simplemente mover mi salida fuera de aquí. Y pondremos nuestro condensador de 1 microfaradio. Y con suerte, eso solucionará ese problema. Y ahí lo tienes. Y ahora realmente estamos viendo bastante bien mi señal de entrada en amarillo a 1 voltio por división, por lo tanto, alrededor de 0,7 voltios de pico a pico. Y cuando apago eso, bueno, vieron que nuestra señal de salida está justo debajo de ella a 10 voltios por división. Así que definitivamente estamos obteniendo la amplificación que queremos. Entonces ahí está esa señal, ¿de acuerdo? Maravilloso. Creo que este es un gran lugar para detener una revisión del amplificador no inversor. Para configurarlo aquí con nuestro único suministro, fue bastante complicado. Creo que nuestro próximo amplificador, el amplificador inversor, va a ser mucho más fácil de configurar. Y es el que vamos a usar, creo que, de cara al futuro. Así que espero verte en ese video. Hola, y bienvenido de nuevo. En nuestro último video, finalmente vimos cómo domesticar el amplificador operacional, esa bestia rebelde, y tomarlo de lo que era esencialmente un comparador rudimentario y convertirlo en algo que podría amplificar una señal de K. Y lo hicimos usando la configuración no inversora. No voy a mentir, creo que fue un poco involucrado. Y sé que el video duró un poco más. Pero con suerte, las conversaciones que tuvimos sobre la configuración del amplificador no inversor se van a prestar muy bien aquí a la configuración del amplificador inversor. Y las cosas van a tener sentido, y va a ser mucho más fácil. Así que echemos un vistazo a lo que vamos a hacer. El amplificador inversor realmente permite un diseño similar al amplificador no inversor con solo algunas modificaciones. Nuestra entrada ahora se enviará al pin inversor, el pin 2 del amplificador operacional. Y nuestra salida estará desfasada con la entrada ahora. Entonces, donde tenemos una señal alta en la entrada, nuestra salida va a ser baja, va a estar invertido. Y realmente, el amplificador inversor va a requerir menos componentes, y va a ser un poco más fácil de construir, lo que siempre es una ventaja. Así que comenzaremos aquí colocando nuestro amplificador operacional en la placa. Tengo el pin 8 que va a VCC, 9 voltios. Tengo el pin 4 que va a tierra, 0 voltios. Y moveremos la salida, pin 1, lejos del chip para facilitar el acceso. Así que vayamos aquí a nuestra placa de pruebas, y pondremos nuestro amplificador operacional en la placa. Así que ahí está mi amplificador operacional justo aquí. Perfecto. Tomaré un cable de puente y conectaré el pin de 8 a 9 voltios VCC. Y tomaré otro puente y conectaré el pin 4 a tierra, 0 voltios. Y con esa configuración, ahora tenemos nuestro espacio para la amplificación. Tenemos 9 voltios de espacio aquí. Y tomaré un puente y simplemente alejaré el pin 1 del chip, mi salida, para facilitar el acceso más adelante. Está bien, muy bien. Ahora, al igual que vimos antes, sabemos que hay un poco más que tenemos que hacer. Nosotros, en particular, este es un amplificador inversor. Así que en nuestro video anterior, ahora estábamos conectando la entrada. Bueno,
lo primero que tenemos que hacer es averiguar qué hacer con el pin no inversor. Muy bien, entonces, si se trata de un amplificador inversor, vamos a poner nuestra entrada aquí. Entonces, ¿qué hacemos con este pin no inversor? Bueno, una buena suposición es que tal vez lo conectemos a tierra. No lo sé. Intentemos conectar a tierra este pin no inversor. Así que comenzaremos simplemente conectando a tierra esto. Y luego veremos más tarde que tal vez esa no fue la mejor idea. Pero para aprender, creo que nos va a ayudar. Así que voy a venir aquí a mi placa de pruebas y simplemente voy a conectar a tierra ese pin no inversor, el pin 3, por ahora. ¿Está bien? Maravilloso. Así que a continuación, necesitamos nuestras resistencias de retroalimentación. Así que tenemos que tener nuestra red de retroalimentación. Y queremos asegurarnos de que nuestra retroalimentación se invierta con cualquier fase que tengamos. Así que vamos a enviarlo de vuelta a la entrada inversora aquí. Así que tengo mi resistencia de 10K entrando aquí. Y ahora lo que voy a hacer es que en lugar de conectar a tierra la segunda parte del divisor de voltaje, mi resistencia de 1K, voy a moverla aquí, porque aquí es esencialmente donde vamos a tener nuestra entrada. Nuestra entrada va a entrar aquí al pin inversor. Pero al igual que el amplificador no inversor, la ganancia de nuestro amplificador va a ser determinada por estas dos resistencias. Ahora es simplemente la relación entre la resistencia de retroalimentación y la resistencia de entrada. Así que conectemos esta red de retroalimentación ahora mismo. Así que tomaré una resistencia de 10K. Iré de la salida a la entrada inversora a través de ese cable de puente que habíamos configurado. Así que ahí está mi 10K. Y luego tomaré mi 1K y lo llevaré desde la entrada inversora de aquí. Así que ahí es donde entraremos nuestra señal. ¿Está bien? Perfecto. Así que parece que el amplificador está esencialmente completo. Entonces, ¿por qué no conectamos nuestro generador de funciones? Así que tomaré mi generador de funciones, lo pondré aquí. Lo pondré aquí. Y luego configuremos algunas ondas. Así que voy a encender mi cámara de herramientas. Voy a minimizar esto para que podamos ver qué está pasando. Voy a configurar mis ondas y volveré enseguida. Ok, así que puse mis ondas en la placa de pruebas. Tengo el canal 1 amarillo en la entrada, canal 2 en púrpura en la salida. Si miramos aquí en el osciloscopio, estamos viendo un resultado similar al que vimos con el amplificador no inversor. Estamos recibiendo recortes cada vez que nuestra salida está tratando de ser negativa. Estamos viendo esa amplificación de 10 voltios. Tengo mi entrada, la escala es de 1 voltio por división. Mi escala de salida es de 10 voltios por división, pero voy a anotar aquí, si subo las señales, en cualquier momento, déjame ver si puedo hacer esto. Enfoque automático o configuración automática. Vamos a ver si conseguimos una señal más atractiva aquí. Está pensando, ok, ahí vamos, así que eso es mejor. Cada vez que la señal principal baja aquí mismo, la salida se eleva. Cada vez que la señal principal, la señal de entrada, sube, la salida intenta bajar. Excepto que nuestra salida no puede bajar, por lo que se recorta, y es la misma razón por la que antes se recortaba, ¿verdad? No tenemos espacio para esa amplificación. Así que veamos si podemos averiguar cómo podemos sesgar esto a PAMP. Y aquí hay una bonita imagen que lo muestra. Ok, estamos viendo a 10 voltios de amplificación aquí. Pero cada vez que nuestra salida intenta ser negativa, se corta. Y estamos fuera de fase, de ahí el amplificador inversor. Entonces, dado que nuestro rango de voltaje es de 0 voltios a 9 voltios, realmente no queremos conectar a tierra nuestra entrada no inversora. Básicamente, esto no deja espacio para la amplificación. Así que lo que deberíamos intentar hacer en su lugar es en el pin 3, la entrada no inversora, vamos a ponerla en ese punto medio, ese punto óptimo. Así que vamos a ponerlo en VCC sobre 2, nuestro voltaje de punto medio, 4.5 voltios. Y podemos hacer eso con un divisor de voltaje. Y esto es exactamente lo que hicimos en el último video. Así que voy a quitar ese puente que iba a conectar. Vamos a construir un divisor de voltaje con resistencias de 10 Kelvin, y vamos a tomar el punto medio y alimentarlo en el pin 3, nuestra entrada no inversora. Así que vayamos a la placa de pruebas. Voy a hacer esto un poco más grande aquí. Muy bien, voy a quitar algunas de mis ondas aquí solo para poder acceder a algunas de ellas un poco más fácilmente. Voy a sacar ese puente de tierra. Muy bien, así que vamos a quitar este puente aquí que conectaba a tierra la entrada no inversora. Y simplemente lo moveré ahora. Y usaremos ese punto de referencia, como el punto medio de un divisor de voltaje que construiremos. Así que vamos a ver. Ponlo aquí. Perfecto. Así que ahora voy a poner un 10K a tierra aquí. Ok. Así que ahí está la parte inferior de mi divisor de voltaje.
Y luego, en esa misma columna, así que subiendo a esa misma columna, voy a poner otra resistencia de 10 Kelvin. Así que asegúrate de que estamos en la misma columna. No quiero estropear eso. Muy bien, así que creo que eso es bueno. Y ahora lo que voy a hacer es conectarlo aquí mismo a VCC. Así que conseguiré otro cable de puente, y conectaremos la parte superior de nuestro voltaje a 9 voltios. Así que eso debería asegurar, con suerte, nuestra entrada no inversora ahora está centrada en 4.5 voltios. Está bien, vamos a colocar ese puente. Solo tengo que asegurarme de que esté dentro. Está bien, ahí está. Y ahora eso está en. Así que 9 voltios bajan aquí. Vamos a bajar 4.5. Así que la entrada no inversora debe establecerse en 4.5 voltios. Perfect. Así que lo último que voy a hacer es poner algunos condensadores de 1 microfaradio en la entrada y la salida para limpiar cualquier cese que esté tratando de pasar. Y eso va a completar el circuito. Así que realmente, todo lo que teníamos que hacer era configurar nuestra red de retroalimentación y luego asegurarnos de que nuestra entrada no inversora no estuviera conectada a tierra. Tiene que estar en el centro punto de nuestra oscilación de voltaje, que es 4.5 voltios. Y vamos a ver que obtenemos una amplificación realmente agradable en este amplificador realmente limpio y mucho más simple. Estamos obteniendo una amplificación de alrededor de 10 voltios aquí en función de nuestra escala aquí. Nuestra salida está a 10 voltios pico a pico, o lo siento, 10 voltios por división. Y nuestra entrada es de 1 voltio por división. Y observe la diferencia de fase. Siempre que la entrada sea alta, la salida es baja. Siempre que la entrada sea baja, la salida es alta. Así que volvamos. Construyamos esto, asegúrese de que funcione en tiempo real y deberíamos estar listos. Así que voy a eliminar algunas de mis entradas aquí. Y pongamos nuestros condensadores de 1 microfaradio en la salida. Muy bien, así que ahí está eso. Pondré un condensador de 1 microfaradio en la entrada. Muy bien, así que ahí está eso. Configuraré mi generador de funciones en la entrada. Así que ahí está. Y configuraré mi alcance en la salida. Así que ahora estoy evaluando la entrada aquí en el canal 1, la salida en el canal 2. Ok, así que déjame traer mi cámara de herramientas. Muy bien, así que las herramientas están encendidas. Oh, tengo que minimizar mi placa de pruebas. Aquí vamos. Así que bajaremos esa placa de pruebas. Y ahora realmente puedes verlo muy bien aquí. La entrada es de 1 voltio por división. La salida es de 10 voltios por división. Así que estamos haciendo 10 veces nuestra amplificación. La señal está desfasada. Así que cada vez que la entrada aquí en amarillo sube, la salida cae bajo. Cada vez que es bajo, la salida cae alto. Entonces no sé ustedes. Creo que esta configuración de amplificador inversor es mucho más fácil de configurar. Es más rápido. Requiere menos componentes, así que probablemente usaremos esta configuración en el futuro para algunos de los próximos proyectos que construyamos. Así que espero verte en el próximo video.